Bueno, nosotros somos el grupo número 7 y nuestro tema a trabajar es el muestreo aleatorio simple dentro del tema específico, la exposición a presentarle. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Dávila Huertas, Josué Nicolás González, José Jairo Gutiérrez, Sergio Mazo y Oscar Felipe Sanabria. Antes de comenzar, entonces es muy importante pues destacar que en la práctica de estadística y probabilística, ¿sí? En los trabajos de campo y ya en las puestas en prácticas de la teoría, el método más común y más representativo son las encuestas, ¿sí? Las encuestas entonces nos permiten tomar de una población o de un universo el cual queremos, entonces estamos interesados en saber su posición o su opinión, ¿sí? Tomar esos datos y poder nosotros entonces realizarle los respectivos análisis para obtener conclusiones o generalizaciones, ¿sí? Para utilizarlo en pro de nuestro experimento o de nuestro interés científico. Como pueden saber, las preguntas tienen diversos análisis, pueden ser cualitativas, cuantitativas, abiertas, en fin. Un problema, ¿sí? Muchas veces es que cuando uno diseña el experimento, la población a la cual está dirigido dicha práctica es muy grande. El universo que puede verse involucrado es muy grande, por ejemplo un censo, es mucha gente, entonces en la práctica hay veces resulta demasiado engorroso y completamente imposible resolver el sistema, la encuesta, ¿sí? O obtener los datos de la totalidad de la población que se está identificando en ese momento, ¿sí? Sin embargo, la encuesta tiene que hacerse, el experimento debe continuar, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues fácil, normalmente se conoce como muestreo. ¿Qué es el muestreo? Entonces es escoger una porción más pequeña de ese universo grande al cual se está enfocando la encuesta, ¿sí? Y a esa porción pequeña realizarle la encuesta para que sus resultados puedan ser extrapolados a la población general, ¿sí? Pasar de lo particular a lo general. Lo más crítico en este caso es la elección de la muestra, ¿sí? Hacer una correcta elección de quiénes van a representar a la población, porque si no se hace bien y no es una muestra representativa, entonces se pueden cometer muchos errores a la hora de analizar los resultados, llegar a generalizaciones, inferencias, análisis completamente errados, que pues van a dañar la validez del estudio. Entonces, cuando se selecciona una pequeña porción de la universalidad de la población, eso es lo que se conoce como muestreo. Hay diferentes tipos de muestreo, no solo el aleatorio simple, también está por ejemplo el probabilístico, el aleatorio sistemático, el aleatorio estratificado, el aleatorio conglomerado, ¿sí? Que son otras técnicas que en este caso pues no nos vamos a centrar en ellas. En este caso, el muestreo aleatorio simple se define básicamente como que los individuos que tienen la posibilidad de ser escogidos, ¿sí? Sean todos equiprobables. ¿Esto qué significa? Pues que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos de los que salgan seleccionados. Entonces, básicamente puede asociarse como a sacar pelotas de una bolsa. Muchos académicos y investigadores han preguntado qué es mejor, si hacer el aleatorio simple con o sin repetición. Y en ciertos estudios se ha visto que es mucho mejor hacerlo sin repetición, porque esto le da más precisión a los resultados, ¿sí? Y menos probabilidad de tener resultados o conclusiones erróneas. Entonces es mucho mejor hacerlo sin repetición, como en este caso ya se mencionó. Muestreo aleatorio simple. Se dice que existen varios tipos de muestreo, pero que todos comparten un mismo principio, y es la aleatoriedad. Ahora vamos a ver de qué se trata. En la antigüedad, los conceptos de oportunidad y azar estaban entrelazados con el destino de los pueblos. Algunas culturas antiguas tiraban dados para determinar su destino, y estos se volvieron más tarde los juegos de azar. Al igual que utilizaban muchas otras cosas más, algunos métodos de adivinación para tratar de eludir el azar y la suerte. Pero la aleatoriedad en la matemática se define como todo proceso que no posee un resultado previsible. Esto significa que no puede determinarse el resultado antes de que éste se produzca, quedando así
dentro de un campo de la probabilidad para poder estimarlo y así aproximar algún resultado. Entonces decimos que para realizar un estudio en una población se debe tener una buena muestra, y para obtener una buena muestra que represente las características de la población y que los resultados obtenidos en dicha muestra puedan asociarse sin mayor margen de error a los resultados de la población, la muestra debe tener un tamaño representativo y debe ser elegida aleatoriamente. Pues como mencionaba anteriormente, las bases de la probabilidad es la aleatoriedad. Esto significa que todos los elementos o las unidades de la población, de una población X, deben tener la misma oportunidad de ser elegidas para conformar así una muestra, una buena muestra. Ahora, si no se eligieran aleatoriamente, se corre el riesgo de tener resultados no representativos de toda la población. Se podría estar malinterpretando estudios de una población con tan solo los resultados de un sector de ella. A esto se le conoce como un sesgo por elección no aleatoria. Un ejemplo de sesgo por elección no aleatoria podría ser, digamos que yo quiero estudiar los tipos de transporte público que utiliza la comunidad universitaria y hago una encuesta en físico, pero voy a que me la diligencien en la portería del Banco Agrario, donde solo entran bicicletas. Pues obviamente la gran mayoría de los que me van a diligenciar la encuesta se transportan en bicicleta. Yo estaría haciendo una subestimación de que la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria se transportan en bicicleta, y esto no necesariamente es así, por lo cual es de gran importancia que al momento de yo elegir una muestra debo ser aleatorio, no tener ningún tipo de preferencia por alguna población en especial. Tipos de muestreo aleatorio simple. Existen dos tipos. El primero de ellos es sin reposición de los elementos, donde cada elemento extraído se descarta para la subsiguiente extracción. Es decir, un elemento solo puede aparecer una vez en la muestra. Por ejemplo, si se extrae una muestra de una población de bombillas para estimar la vida media de las bombillas que lo integran, no será posible medir más que una vez la bombilla seleccionada. En el muestreo aleatorio simple sin reposición, la probabilidad de que un elemento de la población sea elegido para formar parte de la muestra es, en la primera elección, 1 sobre n, siendo n el tamaño de la población. La probabilidad que tienen los n-1 elementos restantes de ser elegidos en la segunda extracción será de 1 sobre n-1, y tras esta la probabilidad de ser elegido es de 1 sobre n-2 y así sucesivamente. En general, en la enésima extracción, cada elemento de la población tiene una probabilidad de ser elegido igual a 1 sobre n menos b menos 1, donde n es el tamaño de la población y b es el número de la extracción. El segundo tipo de muestreo aleatorio simple es con reposición de los elementos, donde las observaciones se realizan con reemplazo de los individuos, de forma que la población es idéntica en todas las extracciones. En poblaciones muy grandes, la probabilidad de repetir una extracción es tan pequeña que el muestreo puede considerarse con reposición, aunque realmente no lo sea. En este tipo de muestreo, la probabilidad de que un elemento sea elegido en la primera extracción es de 1 sobre n, donde n es el número de elementos posibles. Puesto que se repone el elemento extraído en la siguiente extracción, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado sigue siendo 1 sobre n, puesto que de nuevo contamos con n elementos posibles. En la enésima extracción, la probabilidad continúa en 1 sobre n, es decir, la probabilidad en este caso es independiente de las extracciones anteriores. Para realizar este tipo de muestreo y en determinadas situaciones,
es muy útil la extracción de números aleatorios mediante ordenadores, calculadoras o tablas construidas al efecto. Ventajas del muestreo aleatorio simple. Una de las mayores ventajas que tiene el muestreo aleatorio simple es que permite con facilidad armar la muestra para el estudio. También se puede considerar una forma equivalente de seleccionar una muestra a partir de una población, debido a que cada miembro tiene igualdad de oportunidades de ser seleccionado. En este caso, para poblaciones grandes, es importante destacar que hay algunas fallas con respecto a eso, porque normalmente en este tipo de muestreo aleatorio simple es poco probable que se pueda encuestar o estudiar a toda la población por completo. Otra característica clave del muestreo aleatorio simple es la representatividad de la población. En teoría, lo único que puede poner en peligro su representatividad es la suerte. Es decir, si la muestra no es representativa de la población, la variación aleatoria es determinada por un error de muestreo. Al usar este método se asegura la obtención de muestras representativas, de manera que la única fuente de error que va a afectar los resultados técnicamente sería el azar. Y lo que es más importante, este error debido al azar puede calcularse de forma precisa o al menos acotarse. Para sacar conclusiones de los resultados de un estudio, son importantes una selección aleatoria imparcial y una muestra representativa. Cabe recordar que uno de los objetivos de la investigación es sacar conclusiones con relación a la población a partir de resultados de una muestra. Debido a que la representatividad de una muestra obtenida mediante un muestreo aleatorio simple, es razonable hacer generalizaciones a partir de los resultados de la muestra con respecto a la población. Adicionalmente, cabe destacar que no se supone el conocimiento previo de ninguna de las características de la población de la cual se va a extraer la muestra, teniendo así una ventaja sobre algunos otros tipos de muestreo que ya vimos anteriormente. Desventajas. Una de las limitaciones más destacadas del muestreo aleatorio simple es la necesidad de una lista completa de todos los miembros de la población, o al menos una gran parte de esta, para que la representación sea lo más acorde posible a la población total. Esto se debe a que en este tipo de muestreo es necesario seleccionar una muestra que pueda representar en su totalidad la población. De lo contrario, se tendría que utilizar otras técnicas de muestreo para poder realizar el estudio y que tenga una certeza exitosa o satisfactoria. También es necesario saber si la muestra. Otra desventaja es que también es necesario saber si la muestra es seleccionada es lo suficientemente grande como para representar a la población, porque a partir de los resultados de esta es donde se generan las conclusiones sobre el estudio realizado. Adicionalmente, otra desventaja es la recolección y el procesamiento de la información, y los datos tomados en campo requieren mucho tiempo debido a que se obtienen datos únicos y el procesamiento de cada dato por sí y organizarlo es un poco tedioso, a pesar de que ya hay programas. El hecho de subirlos o montarlos a una plataforma es un poco tedioso para la actualidad. El siguiente es un ejemplo de muestreo aleatorio simple. El ejemplo es una fábrica de artículos electrónicos. Generalmente el 10% de artículos presentan algún defecto de fabricación. Para analizar la calidad del producto, se desea estimar la proporción de artículos electrónicos defectuosos de un lote de 2.000 artículos listo para ser embarcado. El esquema de soluciones. Paso 1. Leer cuidadosamente el enunciado del problema. Paso 2. Identificar la característica en estudio y los parámetros involucrados. La característica en el estudio serían los artículos defectuosos y el parámetro sería la proporción de artículos eléctricos defectuosos. El tercer paso es estimar los parámetros. En este caso ya estaba bien enunciado, que nos dice un P estimado del 10%. El cuarto paso es revisar la pregunta y solucionarlo a través del método de muestreo aleatorio simple. En este caso la pregunta es: ¿cuántos artículos deben ser elegidos del lote si se desea una confianza de 95% y un error de estimación no mayor al 0.05? El quinto paso sería la determinación del tamaño de esta muestra, o sea, la solución. Con un n
mayor o igual que un n sub 0, cual sea igual a un z 0 de 0.975 sobre el errores de estimación al cuadrado por el p estimado por 1 menos p estimado, lo cual nos daría 1.96 sobre 0.05 al cuadrado por 0.1 por 0.9, dando como resultado 138.9. Lo vamos a aproximar a 139. Ahora, siendo n sub 0 sobre n 139 sobre el lote de 2000 artículos, nos da un igual de 0.9695, que es mayor que 0.05. Ahora, ya que n es mayor o igual que n', sería n sub 0 sobre 1 más n sub 0 sobre n, o sea, todo el lote nos daría 139 sobre 1 más 0.695 igual a 82.0059. Queda, dando un valor entero sería 82 artículos. Ahora, para dar una respuesta concreta, en el paso sexto la redactamos. Dando como solución para estimar la proporción de artículos electrónicos en el lote usado en un diseño de muestreo aleatorio simple con una confianza de 95 y un error de estimación no mayor a 0.05, se deben elegir a lo menos 82 artículos del lote de la muestra.